Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos. Esta es la fotografía que vamos a estar trabajando en este tutorial. Vamos a trabajar el proceso de blanco y negro. Vamos a conocer el modo Color Lab, a trabajar con la curva de tonos por luminosidad y vamos a conocer el enfoque por medio del filtro de paso alto. ¿Están listos? Comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar. En la fotografía, un retrato del actor Héctor Suárez. Vamos a hacer el proceso de arranque en Lightroom y después la vamos a llevar a Photoshop para trabajar el proceso de blanco y negro. Bien, vamos a darle un revelado básico, lo que siempre le hemos hecho a la fotografía. Vamos a recuperar las altas luces. Le damos un poquitito más de información a las sombras, ligero, ya que pues el fondo notamos que es un fondo con menos luz. Importante destacar que es una fotografía con ISO 1600. Entonces, si yo rescato de más la información en las sombras, pues ya estamos haciendo evidente el ruido digital. Esto es algo que no va a suceder, por lo tanto, la recuperación de sombras va a ser más encaminada al rostro que al fondo. Entonces, con 10 puntos de recuperación de sombras es suficiente. Los negros y los blancos los vamos a dejar así. Esto es lo único que vamos a hacer. Vamos a pasarla a Photoshop. Recuerda que con comando E vamos a enlazar el archivo. Me está diciendo qué es lo que va a hacer. Siempre en esta parte la primera opción es la correcta. Editamos una copia con los ajustes que ya le hicimos en Lightroom para que cuando llegue a Photoshop pues me respete todo lo que acabo de asignar. Bien, una vez que la tengo en Photoshop quiero hacer notar, voy a abrir la ventana de los canales y quiero hacer notar cómo está estructurada la información de la fotografía. Todas las fotografías se generan en el sistema RGB, que significa rojo, verde y azul. Por lo tanto, cuando yo selecciono cada uno de los canales, me está visualizando la información que contiene de color en cada uno de ellos. El hecho en que aparezca en gris no quiere decir que estamos trabajando en blanco y negro, sino que nos está dando la información manifestándose en luminosidad. Por lo tanto, si yo selecciono alguno de los canales, no quiere decir que la fotografía está dejando de ser de color, sino que estoy seleccionando qué información hay en cada uno de ellos. Si yo vuelvo a darle clic al canal RGB, pues se vuelven a enlazar los tres y la fotografía vuelve a aparecer como la trajimos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar el modo RGB al modo Color Lab. Vamos a ir al menú Imagen, Modo, y fíjate que aquí aparece la instrucción que dice Color Lab. ¿Qué significa Color Lab? Significa que partimos de la información de luminosidad y un canal A y un canal B, pues para hacer otro tipo de procesos. Lo que nosotros nos vamos a concentrar es en seleccionar el canal de luminosidad y entonces vemos manifestado en gris la información de luz y la información de sombra. Con la selección de este canal vamos otra vez a cambiarle el modo a la escala de grises. Estamos haciendo una escala de grises a partir del canal de luminosidad. Fíjate cómo aquí ya el canal dice gris, ya no dice luminosidad. Ya está en este nuevo sistema, pero a partir y con base de la información de luminosidad de nuestro archivo. Si nosotros convertimos el archivo RGB a escala de gris, lo que estamos haciendo es quitarle información porque estamos eliminando canales de información de color. Nosotros aquí lo que estamos haciendo, por así llamarlo, es hacer un truco, engañar ligeramente al software, porque estamos cambiando al modo escala de grises, pero a partir del canal de luminosidad que previamente habíamos seleccionado por medio del modo Color Lab. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el canal. Para hacerlo, me voy a acercar un poquitito. Para seleccionar el canal, con la tecla Comando o Control si tienes PC, voy a darle clic sobre la miniatura del canal, no fuera, sobre la miniatura del canal. Le voy a dar un cliccito y estamos viendo que aparece una selección. Voy a pasar la ventana de los canales de este lado.
Y con esta selección voy a ir a los ajustes y voy a traer una máscara de ajuste de curva de tonos. Y quiero hacer notar cómo se está generando una curva partida por la mitad, donde solamente tenemos la información de luz a partir del canal de luminosidad que estábamos mostrando. Voy a regresar a la capa de fondo, regreso a los canales y vuelvo a seleccionar el canal. Fíjate que se está otra vez seleccionando prácticamente lo mismo, pero lo que yo voy a hacer es que voy a invertir la selección para generar la nueva información. Si ya tengo la información de luz, ahora voy a traer la información de sombras. Voy al menú selección, le digo invertir y traigo otra vez el ajuste de curvas. Y quiero que veas cómo ahora tenemos otra curva partida por la mitad, pero del lado de las sombras y de los negros. Quiere decir que de manera independiente tenemos una curva con la información de las sombras y una curva con la información de la luz. Fíjate bien. Si yo selecciono la curva de las sombras, observamos cómo está desplazado del centro hacia las sombras y hacia los negros. Y si yo selecciono la curva de la luz, está partida por la mitad hacia los blancos y hacia las altas luces. Por lo tanto, que si yo comienzo a trabajar con esta parte, me voy a pasar la ventana de propiedades para acá para que veamos mejor la fotografía. Si yo comienzo a trabajar sobre la curva de la luz, solamente voy a estar incidiendo en la parte de los blancos y en la parte de las altas luces. Si quiero trabajar con las sombras, cambio a la curva de las sombras y hago exactamente el mismo proceso donde estoy trabajando sobre la información perteneciente solamente a las sombras. Entonces tenemos en una capa la luz y en otra capa las sombras. Este proceso es un poquito más preciso porque estamos partiendo de la información de la luminosidad del archivo, no de la información de color. Por lo tanto, vamos a tener un resultado mucho más cuidado, mucho más preciso y con una información de reproducción de grises mucho mejor, mucho más. Y con una información de grises mucho mejor. Digo, aquí yo pongo varios puntos. Si trazamos solamente uno, bueno, pues puedo estar decidiendo solo sobre la parte central del histograma perteneciente a la luz. Mismo caso en las sombras, yo aquí tengo varios puntitos, pero si tú con el central es suficiente para decidir el trabajo de las sombras y el índice de contraste, pues es más que suficiente. Bien. Entonces, vamos a ver que la fotografía llegó así. Tengo ahora el trabajo de las sombras y tengo el trabajo de las luces. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a generar una capa con todo lo que hemos trabajado. Recuerda que es Shift Alt Comando E. Y quiero que notes que ya tenemos en una capa todo lo que teníamos previamente trabajado. Ahora, mucha atención aquí, porque si yo saco la curva de tonos, fíjate que me va a trabajar ahora con todo el histograma, con toda la información. Ya no tengo posibilidad de partirlo bajo este término, porque ya no tengo diferenciada la curva de tonos. Tendría que hacer otro tipo de procedimientos. Entonces, la recomendación es que esta capa la generemos hasta que la información en gris, en contraste y en luz esté prácticamente terminada. ¿Qué le voy a hacer a esta capa? Voy a convertirla en objeto inteligente. Y voy a traer el filtro del paso alto. Vamos a menú filtro, otro, paso alto. Este paso es prácticamente el mismo que hacemos cuando trabajamos la separación de frecuencias. Asignamos un cierto radio, vamos a darle un radio de 1 y me voy a acercar ligeramente a la foto para que tú veas cómo se alcanza a distinguir la textura y el contorno de la fotografía. Ahora bien, a esta capa lo vamos a cambiar su modo de fusión a luz lineal para aislar la información de gris. Estoy acercando a la imagen para ver si fue demasiado o es suficiente la cantidad de radio que le acabamos de dar. Yo creo que es demasiado,
un radio de 1 es muchísimo, estoy ya lastimando la imagen, estoy inclusive haciendo notar muchísimo el ruido digital. Si yo le doy doble clic sobre el filtro, vuelve a aparecerme la ventana que acabo de trabajar y entonces ya voy personalizando. Obviamente esto pues sería una locura, esto es demasiado. Vamos a bajarlo, son radios bajos, voy a asignar un radio de 0.5 y con esto es suficiente para el proceso que estoy asignando. Ahora bien, me voy a regresar tantito a Lightroom y esta fotografía que fue con la que partimos la voy a convertir a blanco y negro. Cuando yo la convierto a blanco y negro, lo primero que pasa es que se abre el panel o el blanco y negro. Cuando yo la convierto en blanco y negro, lo primero que pasa es que se abre el panel blanco y negro. Y si yo manipulo los sliders de la información de color, estamos viendo que comienza a haber una nueva información con respecto a la manifestación del gris sobre la toma. Pero estamos trabajando con una foto de color. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque de repente no nos damos cuenta y por querer ganar un gris a lo mejor manchamos la imagen y hacemos un proceso que definitivamente es incorrecto. Y también hay que ser muy consciente de qué información tengo de base. Yo tenía una fotografía así, donde veo que el tono del naranja, el rojo, predomina siempre en la piel. Tengo por aquí atrás en la parte del escenario y el azul que tengo en la camisa. Por lo tanto, si yo noto que hay esos colores, pues son con los que voy a trabajar acá. Si yo, por ejemplo, manipulo el magenta y pasa poco o casi no pasa nada, pues es que casi no hay ese tipo de información en el archivo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo reacciona nuestra imagen con base a la información de los grises. Regreso a Photoshop y lo que voy a hacer con la fotografía que ya trabajé con el modo Color Lab, la guardo, comando S para guardar, regreso a Lightroom, voy al módulo biblioteca y fíjense que ya tenemos la fotografía que trabajé en Photoshop y ahora la fotografía que trabajé en Lightroom. Fíjate cómo hay un cambio, trabajando por luminosidad y trabajando por los canales de color de blanco y negro. Otra vez, luminosidad en Photoshop, canal y panel blanco y negro en Lightroom. No quiero decir cuál es mejor, los dos son correctos, nada más es importante asimilar el comportamiento de los archivos. Esta fotografía que trabajé en Lightroom, a lo mejor lo que me hace falta es la curva de tonos, pero nunca vamos a tener una curva de tonos como la que trabajamos en Photoshop. Aquí tenemos una curva de tonos de todo el histograma y en Photoshop lo que hicimos es que partimos con la información de luz y con la información de sombra. Entonces vaya, si yo ya quisiera trabajar la parte de la luz y la sombra, bueno, pues entonces yo tendría que estar trabajando en esta construcción de la semi-S que tanto hemos mencionado, pero repito, seguimos trabajando con base a información de color traducida en una cierta escala de grises. Regreso al módulo de biblioteca, voy a hacer la comparativa y repito, los dos son correctos, asimilando el comportamiento del archivo. ¿Sí? Fíjate bien. Luminosidad en Photoshop, escala de grises en Lightroom. Las dos formas son correctas, tú decides cómo trabajarlo. Yo me voy a quedar con el de luminosidad, que es mucho más preciso el resultado que acabamos de lograr. Bien amigos, pues con esto llegamos al final de nuestro tutorial. Bien amigos, con esto llegamos al final de este tutorial. Les agradezco mucho su participación y su confianza. Compartan sus resultados, déjenme sus comentarios y por favor suscríbanse a mi canal Luis Ortiz Fotógrafo. Nos vemos en la tercera temporada.